¿Alguna vez has descargado un programa pirata? Ese Photoshop gratis, ese juego de pago sin pagar un centavo. ¿Crees que te salió gratis? Error. Nada es gratis en Internet. Y menos el software pirata. Lo que no te dicen es que al instalarlo podrías estar abriendo la puerta a los ciberdelincuentes, regalándole acceso a tu PC, a tus contraseñas, a tu cámara, a toda tu vida digital. El 70% de los ataques de ransomware comienza con software pirata y más del 90% de los cracks contienen malware y puertas traseras ocultas que los antivirus no detectan. Te lo voy a decir sin rodeos, los hackers aman a los que instalan software pirata, no solo porque es su método favorito para espiarte, sino que pueden convertir tu computadora en un zombie sin que lo sepas. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde aprendes a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y si quieres saber cómo los hackers craquean los programas, cómo infectan tu computadora sin que lo notes y qué pasa realmente cuando instalas un software pirata, quédate porque hoy te mostraré toda la verdad. Vamos al grano. El cracking es la modificación de un software para eliminar las restricciones como licencias o pago. Pero lo que la mayoría no sabe es que los hackers no lo hacen gratis, lo hacen para infiltrarse en tu equipo. Veamos cómo funciona y por qué es tan peligroso. 3, 2, 1. Descargas un programa craqueado, lo instalas y funciona. Perfecto, tengo un programa gratis. Pero vamos a dejarlo claro, cuando descargas un programa craqueado, no solo te llevas la versión gratuita de un software de pago, también podrías estar descargando un espía, un ladrón o incluso una bomba de tiempo para tu computadora. Los ciberdelincuentes usan técnicas avanzadas para modificar el código de un software y eliminar las restricciones de pago o activaciones de licencia. Suena genial, ¿verdad? Pero aquí es donde está la trampa. La mayoría de los cracks no solo eliminan la licencia del software, sino que también añaden código malicioso. Puede ser un keylogger que graba todos los que escribes, un troyano que abre una puerta trasera en tu PC, o peor aún, un ransomware que encripta todos tus archivos y te pide un rescate. El 90% de los programas piratas contienen malware oculto. Y lo peor es que ni siquiera necesitas instalarlo. Alguno de estos archivos infecta tu computadora apenas los descargas. Sí, con solo descomprimirlo o ejecutarlo, ya podías haber sido hackeado. Pero, ¿por qué los hackers hacen esto? Simple, dinero. Cada vez que alguien descarga un crack, los ciberdelincuentes pueden robar datos personales y venderlos en la dark web, secuestrar computadoras y convertirlas en parte de una botnet, o infectar miles de dispositivos y extorsionar empresas y usuarios. Pero mi antivirus no detecta nada. Obvio, los hackers no son amateurs. Ocultan sus virus en archivos modificados que los antivirus no pueden detectar fácilmente. ¿Cómo? A través de encriptación y técnicas de evasión avanzadas. Y ahora dime, ¿alguna vez has instalado un crack y tu PC empezó a ir más lenta? Tu antivirus se desactiva sin razón. O peor, perdiste el acceso a tus cuentas. Cuéntame tu experiencia en los comentarios y te leo. Si sigues creyendo que usar un software pirata no tiene consecuencias, espera escuchar estos 5 casos reales donde los cracks terminaron costándole a la gente mucho más de lo que querían ahorrar. Empecemos. Millones infectados con un crack falso de Photoshop. En 2023, un crack de Photoshop se volvió viral en foros de descarga. Lo que nadie sabía es que venía con un RAC, un troyano de acceso remoto. Resultado, más de 1 millón de personas fueron espiadas en tiempo real. Hackers accedieron a sus cámaras, teclados y archivos sin que lo supieran. Un crack de Windows 10 que instaló ransomware en miles de PC. Un activador de pirata de Windows 10 descargado por miles de usuarios, contenía un ransomware oculto. El programa prometía activar Windows para siempre, pero en su lugar bloqueó todos los archivos de los usuarios y exigió un rescate en Bitcoin para recuperarlos. Algunos perdieron todo su trabajo para siempre. Un videojuego craqueado que convirtió PCs en mineros de criptomonedas.
En 2024, un famoso juego AAA craqueado incluía un minero de criptomoneda oculto. Sin saberlo, miles de jugadores prestaban su GPU a hackers que minaban criptos en segundo plano. Sus PC se calentaban más de lo normal, se volvían lentas y algunas se dañaron por el exceso de uso. Un crack de Microsoft Office que robó contraseñas bancarias. Un keylogger escondido en un activador de Office fue usado en una campaña global de ciberataques. Los hackers registraron todo lo que los usuarios escribían, incluyendo inicios de sesión bancarios y credenciales de PayPal. Se robaron millones de dólares en cuentas comprometidas. Un crack de antivirus que resultó ser un virus. Sí, aunque suene irónico, muchos usuarios descargaron un crack para obtener un antivirus gratis. Pero en lugar de proteger su PC, el crack desactivó las medidas de seguridad, permitiendo que cualquier malware entrara libremente. Ahora dime, ¿vale la pena arriesgar tu seguridad solo por no pagar un software? ¿Has tenido alguna experiencia extraña con cracks o software pirata? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu historia. Ya vimos cómo los hackers craquearon programas y casos reales de personas que cayeron en la trampa. Pero ahora viene lo peor, las consecuencias de usar software pirata. ¿De verdad vale la pena el riesgo? Malware, tu PC convertida en una bomba de tiempo. Cuando descargas un programa craqueado, nunca sabes lo que realmente estás instalando. Puede parecer un simple archivo, pero por dentro podrían tener troyanos que dan acceso remoto a tu equipo, keyloggers que registran todo lo que escribes, incluyendo tus contraseñas, o bondes que convierten tu PC en un zombie para ataques cibernéticos. Robo de información personal y bancaria. El 60% de los ataques de robo de identidad empieza con un software pirata. Sí, los hackers pueden robar tus credenciales bancarias, redes sociales y hasta información personal para venderla en la dark web. Tu PC puede ser usada para crímenes sin que lo sepas. ¿Sabías que muchos hackers convierten las computadoras infectadas en herramientas para cometer delitos? Tu IP podría estar involucrada en ataques cibernéticos, estafas o incluso distribución de contenido ilegal, sin que tengas idea. Sin actualizaciones ni soporte, los programas craqueados no pueden actualizarse. Y si no se actualizan, quedan llenos de vulnerabilidades, permitiendo que los hackers entren cada vez más fácil. Multas y consecuencias legales. Sí, usar software pirata no solo es peligroso, también es ilegal en muchos países. Dependiendo de donde vivas, podrás enfrentar multas, incluso demandas, si te descubren usando software sin licencia. Después de ver estos riesgos, ¿sigues pensando que vale la pena usar software pirata? Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez has tenido un problema por instalar un crack. Ahora que ya sabes los peligros del software pirata, la pregunta es, ¿cómo puedes protegerte? Aquí te dejo las 5 acciones claves que debes tomar desde hoy para mantenerte seguro. Iniciemos por lo más lógico. Usa software original. Sí, lo sé, muchos programas pueden ser caros, pero muchas veces hay versiones gratuitas o alternativas de código abierto que hacen el mismo trabajo sin riesgos. Investiga y usa software legítimo. Descarga siempre desde fuentes oficiales. Olvídate de los foros sospechosos y páginas de descargas ilegales. Siempre descarga software desde la web oficial del desarrollador o desde tiendas como Microsoft Store, Apple Store o Google Play. Mantén tus sistemas y antivirus actualizados. Sí, si ya tienes un software instalado, manténlo siempre actualizado. Muchas brechas de seguridad ocurren porque los usuarios usan versiones antiguas y vulnerables. Usa herramientas de ciberseguridad. Instala un buen antivirus, un firewall, para bloquear amenazas. También puedes usar extensiones de navegador que detecten malware en sitios web antes de que sea tarde. Piensa a largo plazo. Lo barato sale caro. ¿Vale la pena arriesgar tus datos, tu dinero, tu seguridad por no pagar un software? Muchas empresas ofrecen planes de pago accesibles o incluso licencias gratuitas para estudiantes y profesionales. Hemos llegado al final del video y si algo te ha quedado claro es esto: el software pirata no es gratis, lo pagas con tu seguridad.
Instalar cracks y programas piratas no solo te expone a virus y hackers, sino que también puede convertirte en una víctima de robo de identidad, estafas bancarias y hasta crímenes digitales. Los hackers no te regalan nada. Cada crack que descargas podría ser una trampa disfrazada. Si no pagas por el software, entonces el producto eres tú. ¿Cuál es la solución? Opta por un software original o alternativas gratuitas. Protege tu equipo con un buen antivirus y, sobre todo, piensa 2 veces antes de descargar algo sospechoso. Ahora dime, después de todo lo que vimos hoy, ¿seguirás usando software pirata? ¿O vas a cambiar tu estrategia digital? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde te enseñaré más sobre cómo protegerte en el mundo digital. Recuerda, estar informado es tu mejor defensa. Yo soy Daniel y esto es Hack Defense. Nos vemos en el próximo video y mantente seguro.